Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y calor. Pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por el cumpleaños de Margarita Romero, al Divino Niño de la señora Rosario Puc, para el cumpleaños de Romina Ceballos. Pediremos por la salud de Raúl Torre, salud de Alia Isabel Vaqueiro, la salud de Raúl, y por la hermana difunta Dulce María Gómez Manzano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, vamos a disponernos a vivir esta Eucaristía. Seguimos poniendo en nuestras intenciones a los sacerdotes de México en este tiempo de jornada de oración por ellos, que terminará en la fiesta del Sagrado Corazón. Estamos pidiendo por su fidelidad y pidiendo por las vocaciones sacerdotales. Ponemos también en manos del Señor a todos los que siguen enfermos, están hospitalizados, especialmente a causa de esta pandemia del COVID-19. Estamos pidiendo por todos el personal médico, los enfermeros y todos los técnicos y todos los que se ocupan de sus atenciones. Que el Señor les recompense pues su dedicación. Y pedimos que como pueblo sigamos tomando conciencia de que tenemos que seguirnos cuidando para que en Yucatán, que parece que vamos bien en el cuidado, aunque siguen apareciendo números significativos todos los días de nuevos contagios y también de algunos hermanos que van falleciendo, pues no bajemos la guardia, sino que nos cuidemos, aprendamos a cuidarnos día con día. Pues con todas estas intenciones, la de cada uno de ustedes, sus propias familias, nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. De un modo
especial en esta misa utilizaremos las oraciones que el episcopado mexicano compuso para pedir por el fin de esta pandemia. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en toda clase de peligros, a quien nos dirigimos en nuestra angustia, te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción. Concede descanso eterno a los que han muerto, consuela a los que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar a todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo, y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo qué responderle. Entonces Elías les dijo: yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio, los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que ellos escojan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió: está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal: escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender fuego. Ellos tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta. Y ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos diciéndoles: griten más fuerte, porque a lo mejor Baal, su Dios, está muy entretenido conversando, o tiene algún negocio, o está de viaje, o a lo mejor está dormido y así lo despiertan. Ellos gritaron más fuerte y empezaron a sangrarse, según su costumbre, con cuchillos y punzones, hasta que la sangre les chorreaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda, pero no se escuchó respuesta alguna, ni hubo nadie que atendiera sus ruegos. Entonces Elías le dijo al pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Preparó el altar del Señor que había sido demolido. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho: tú te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor del Señor e hizo alrededor del altar una zanja del ancho de un surco. Acomodó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y lo hicieron así.
Volvió a decirles: háganlo otra vez. Y lo repitieron. De nuevo les dijo: háganlo por tercera vez. Y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero, que puede cambiar los corazones. Entonces bajó fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo, y postrándose en tierra dijo: el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. Protégeme, tras ellos se van todos corriendo, mas yo no he de ofrecerles sacrificios, jamás invocaré sus nombres. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia, mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que dejen de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto,
El que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús lleva a plenitud la antigua ley porque quiere que vivamos en plenitud nuestra vida y nuestro compromiso cristiano. Ayer martes meditamos sobre las sentencias que dio Jesús para verdaderamente vivir como sus discípulos, es decir, ser sal de la tierra, ser luz del mundo, ser ciudad construida sobre un monte. Recordemos que Jesús no habla como diciéndonos que sería bueno que seamos sal, luz, ciudad en un monte, sino que al decir que somos, nos compromete para que pongamos en nuestra exigencia cristiana adquirir para nuestra vida lo que significan esas imágenes, darle el sabor de Cristo a nuestro mundo, iluminar con nuestras obras a los demás para que sigan a Cristo y vivir con autenticidad nuestra vida. Pues especialmente los sacerdotes vivimos en una casa de cristal. Impusimos el ejemplo de las viudas que aparecen en la palabra de Dios, de cómo ser sal, luz, ciudad sobre un monte. Hoy Jesucristo, siguiendo con el sermón de la montaña, habla de la ley que no ha venido a abolirla, sino a darle plenitud. Jesús da esta sentencia como introducción a lo que va a ir proclamando en los versículos siguientes de este capítulo 5 de San Mateo. Va a ir diciendo en qué consiste darle plenitud a la ley, introduciendo sus enseñanzas con la frase: han oído que se dijo, pero yo les digo. Para comprender a qué ley quiere darle plenitud, veamos algunos aspectos del Evangelio de San Mateo. El autor sagrado va a desarrollar su Evangelio dirigido de manera especial a los judíos, a los que quiere convencer que Jesús es el Mesías que han estado esperando. Recordemos que el pueblo de Israel es el pueblo que Dios eligió con Abraham para que por su medio viniera el Salvador que prometió después del pecado de Adán y Eva. Con este pueblo se inició la historia de la salvación y entre los grandes episodios que vivió, sobresale cuando cayó esclavo en Egipto y Dios llamó a Moisés para liberarlo. En el camino a la tierra prometida, Dios en el monte Sinaí hace una alianza con el pueblo, dándole a Moisés la ley, con lo cual el pueblo deberá regirse. Moisés es considerado entonces como el legislador del pueblo. Los judíos consideran los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, como toda la ley que Moisés les entregó. A estos 5 libros se les conoce como Pentateuco, o especialmente para los israelitas, la Torá. Con el tiempo se fueron añadiendo muchos preceptos hasta ser considerados 613, entre pesados y ligeros, y muchos exigían el cumplimiento cabal de todos y cada uno, pues temían que al hablar de un mandamiento supremo, los otros no se tomen en cuenta. Ante tantos preceptos, los judíos habían caído en el cumplimiento puramente exterior.
Por eso Jesús dice que no va a abolir la ley, sino a darle plenitud. Me viene a la mente que cuando alguien es mandado a poner orden a alguna organización, se suele decir, vino a poner los puntos sobre las íes. La estrategia que utiliza San Mateo para convencer a los judíos que Jesús es el Mesías que han estado esperando, es que lo pone como un nuevo Moisés. Escuchemos lo que el Papa emérito Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret dice al respecto. El versículo introductorio, Mateo 5:1, es mucho más que un marco más o menos casual. Al ver Jesús al gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Jesús se sienta, expresión de la autoridad de quien enseña. Toma asiento en la cátedra de la montaña. Más tarde hablará de los rabinos que se sientan en la cátedra de Moisés. Y por eso tienen autoridad los rabinos. Por eso su doctrina debe ser escuchada y aceptada, aunque su vida la contradiga, aunque ellos mismos no sean autoridad, sino que reciban la autoridad de otro. Jesús se sienta en la cátedra como maestro de Israel y como maestro de los hombres en general, pues con la palabra discípulo, Mateo amplía el círculo de los destinatarios de este discurso. Todo el que oye la palabra y la acepta puede convertirse en discípulo. Entonces, si Moisés dio la ley al pueblo desde una montaña, Jesús subirá a un monte para enseñar la Torá, pero dándole el verdadero sentido que Dios quiso darle desde el principio. De ahí que el Sinaí es suplido por el monte junto al lago de Galilea, llamado ahora el monte de las bienaventuranzas. Así Jesús es el nuevo y definitivo legislador. ¿Cómo va dando Jesús plenitud a la ley? En las próximas misas de viernes, sábado y lunes, escucharemos de este mismo sermón de la montaña lo que he señalado antes sobre la frase, han oído que se dijo, pero yo les digo. Sin embargo, hay muchos otros pasajes que nos dicen cómo da plenitud a la ley. Por ejemplo, en el capítulo 15 de este mismo Evangelio de San Mateo, cuando fariseos y maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos pasan por alto la tradición de los mayores y no se lavan las manos al tomar los alimentos? No están hablando de higiene como nosotros tenemos la costumbre de hacerlo. Y ahora en este tiempo de pandemia, para evitar los contagios, hay que lavarse con mucha frecuencia las manos. Sino que los judíos ya habían puesto el lavarse las manos como un mandamiento ligero, como parte de los 613. Jesús les da una respuesta dura con otra pregunta. ¿Por qué ustedes olvidan el mandamiento de Dios por seguir la tradición? Y les llamó hipócritas. Al final de su respuesta da una enseñanza que es base para darle plenitud a la ley. Dice, escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca no mancha a la persona, sino lo que sale de la boca es lo que mancha. Otro ejemplo lo encontramos en el capítulo 22. Aquí entra aquella pregunta que le hicieron a Jesús por un maestro de la ley para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Recordemos lo que dije antes sobre cómo los 613 preceptos tenían la misma importancia. Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús va a la raíz de la ley y aunque le preguntaron sobre el más importante, Él añadió el segundo para señalar que no se puede separar el amor a Dios
y el amor al prójimo. Qué manera de darle plenitud a la ley. Hay muchos que dicen que aman a Dios, pero no quieren nada con el prójimo. Por eso Jesús en el capítulo 25 se pondrá en el lugar del hambriento, del sediento, del enfermo, del encarcelado, del sin techo, del desnudo, para que al socorrerlos a Él le estés diciendo que lo amas. Este es otro ejemplo de plenitud de la ley. Creo, hermanos, que especialmente ahora en la pandemia y después del paso de la tormenta Cristóbal, mucha gente ha llevado a plenitud la ley del amor al demostrar su amor a Dios a través de socorrer a muchas familias afectadas. Yo veo en estas acciones de mucha gente generosa, así como en muchos médicos, personal de enfermería, técnicos y auxiliares de los hospitales, las mismas autoridades civiles buscando lo mejor para nuestro pueblo, una respuesta a la oración que Elías pronunció en la primera lectura. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero que puede cambiar los corazones. Y Dios, presente en medio del pueblo, es el que ha movido muchos corazones para ayudar a los desvalidos. Pido que el testimonio de tanta gente haga que especialmente los escépticos lleguen a decir: el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Que la Virgen María, Arca de la Alianza, nos ayude a vivir en plenitud nuestro ser de creyentes. Así sea. Solo tú eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así celebramos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así celebramos la cena pascual. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos en este tiempo de peligro, y haz que por tu poder se conviertan para nosotros en fuente de sanación y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos están de su bondad toda la tierra y cielo. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos están de su bondad toda la tierra y cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires,
y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina a la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, su obispo auxiliar Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Pedimos por el eterno descanso de Dulce María. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense como hermanos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como busca la sierva
Ponemos en manos del Señor. Pedimos a Jesús que nos siga aumentando nuestra fe para vivir esta comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, de quien hemos recibido la medicina de la vida eterna, concédenos que por medio de este sacramento podamos gloriarnos plenamente de los auxilios del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. salud de los enfermos, Ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con su vida, en el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.